Pastor, la sociedad actual cada día nos muestra más el auge que tiene la ideología de género. Tanto así que los gobiernos están aprobando medidas a favor de los matrimonios del mismo sexo. Mi pregunta hoy es, Pastor, ¿ustedes están de acuerdo con matrimonios del mismo sexo? Gracias por su pregunta. La respuesta es sencilla y clara. No estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y de pronto te preguntes, ¿y por qué? Si la sociedad lo acepta, si las leyes cada día les favorecen más, bueno, más allá de que la sociedad lo acepte y que las leyes les favorezca, en el orden bíblico no está considerado dicho matrimonio. Cuando uno va al libro del Génesis, encuentra que una de las razones por las cuales Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra fue precisamente por ese comportamiento. Los hombres habían dejado el uso natural de la mujer y se habían encendido en sus lascivias. Lo mismo las mujeres habían dejado el uso natural del varón y se habían encendido en sus propias concupiscencias. Luego, cuando uno mira el capítulo 6, verso 9 en lo adelante de la primera carta a los Corintios, encuentra que ese comportamiento es algo injusto delante de Dios, como también otros comportamientos. Escuche lo que dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Y dice un sinnúmero de actitudes de los seres humanos que van en contra de lo que Dios establece. Pero cuando hablamos directamente del matrimonio, cuando leemos el Génesis, descubrimos que en el principio Dios creó varón y hembra. Él estableció el matrimonio por primera vez. Es la institución más antigua y además es establecida por Dios. Y fue llevada a cabo simplemente con un objetivo: el de hacer posible la conservación de la especie y que existiese una coherencia en el orden de la creación, pues desde las criaturas más insignificantes hasta la creación mayor que es el hombre, Dios creó macho y hembra. En el caso del hombre, creó hombre y mujer. Y les dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Se imagina usted un matrimonio que Dios hubiera establecido entre personas del mismo sexo? ¡Ah, estéril que sería! ¿Ha visto alguna mujer engendrando? ¿Ha visto algún hombre que anatómica y genéticamente sea varón concibiendo? Eso es totalmente incoherente, no se ajusta al orden natural establecido por Dios. Si es cierto que el mundo hoy están haciendo una enorme campaña para imponer dicho pensamiento, es interesante que los cristianos alcancen a entender, y todos los que tengan la inquietud, que Dios estableció fue el matrimonio. Cuando usted lee en San Mateo capítulo 19, encuentra que cuando se le acercan a Jesús para preguntarle acerca del divorcio, Él les dice: ¿no habéis leído desde el principio? Varón y hembra los hizo, y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Luego, cuando vamos al capítulo 5, verso 21 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, encontramos una conferencia maravillosa relacionada al matrimonio, y en ninguna parte de ello aparece el matrimonio entre personas del mismo sexo. El surgimiento de ese comportamiento es el resultado de lo que está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 1, del verso 18 en adelante. No tuvieron en cuenta a Dios y por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, cometiendo todo acto de inmoralidad
que no solamente ofende a Dios, sino que degrada al ser humano. Hoy, en aras del placer, los hombres y mujeres han dejado el uso natural y se han ido no solamente al comportamiento entre hombres con hombres y mujeres con mujeres, sino entre hombres y animales, entre hombres y plantas, porque el hombre ha tocado fondo, hay una maldad total. Ahora es bueno aclararle de que no estoy con esta explicación expresando mi condición homofóbica, porque no soy homofóbico. Simplemente estoy dando una respuesta a un interrogante. Y en el orden bíblico, Dios está por encima de todo y no hay una autoridad superior a la del Dios. Más allá que el Congreso, la Corte, las monarquías, el gobierno en cualquier parte del mundo le da aval a dicho comportamiento, lo cierto es que eso riñe contra los principios bíblicos y Dios se desagrada, y esa fue una de las causas por las cuales fuego descendió del cielo y consumió a Sodoma y Gomorra. Y dirá alguien, ¿y entonces qué pasa con ellos? Bueno, ellos son personas que tienen derechos los cuales nosotros como cristianos respetamos, pero no compartimos, porque entendemos que los derechos no pueden llegar a que los cristianos compartamos las malas actitudes de las personas. Y en el orden bíblico es un mal comportamiento, no es aceptado delante de Dios y tampoco es aceptado por el cristianismo. En síntesis, ¿estamos de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo? La respuesta es no. ¿Y por qué? Porque Dios no lo estableció, Dios lo prohíbe. Y además, el juicio vendrá sobre los que tienen tal comportamiento. Y no solo ese, sino todo comportamiento que vaya en contra de los principios bíblicos. Gracias por preguntar. Les invito para que me sigan en las redes sociales que aparecen en pantalla y sobre todo en el botoncito rojo. Suscríbase. Será hasta la próxima. Dios los bendiga.